Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Hugo Ávila. Soy Account Manager para la zona centro de la Ciudad de México. El día de hoy estamos en esta llamada para presentarles ThingWorx Kepware Server, que es un software de conectividad que nos ayuda en la adquisición de los datos que, que obtenemos de nuestros sensores y actuadores para llevarlos a nuestro sistema SCADA. Nos acompaña el ingeniero Héctor Jiménez, quien va a ser nuestro presentador. Nos acompaña el ingeniero Marielena Hernández como apoyo también para el ingeniero Héctor y un servidor. Inge Héctor, adelante por favor. Gracias, Hugo. Gracias, equipo de Hermos, gracias, equipo de Rockwell. A todos nuestros clientes, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Este es otro webinar. Espero que este webinar les guste. Mi nombre es Héctor Jiménez. Soy consultor técnico para Rockwell Automation en la parte de soluciones de información. Soluciones de información abarca una serie de tecnologías relacionadas al manejo de los datos para poder tomar decisiones informadas basadas en esa información recolectada. Dentro de este camino que nosotros podemos seguir para propósitos de la transformación digital, una de las bases más importantes es cómo yo obtengo esa información y de ahí es donde surge la necesidad o la presentación o el poder conocer un poco más del ThingWorx Kepware Server, ¿no? ThingWorx Kepware Server es una de tantas maneras de llamarle al Kep Server EX. Otra manera de llamarlo es ThingWorx Industrial Connectivity. Y esto se los menciono porque en caso de que se encuentren en algún momento con alguno de estos tres nombres, no se confundan y sepan que estamos hablando de la misma herramienta. En sí es nuestro módulo de conectividad dentro de nuestras soluciones de información, que en principio nos va a dar las herramientas para poderles escalar al momento de estrategias de manejo de datos, ¿no? Gracias de nuevo y vamos a iniciar la conversación. Imaginemos, no cierren los ojos, ¿qué tal si nos quedamos dormidos? Pero imaginemos que en nuestro piso, en vez de tener máquinas, tenemos a personas que están presenciando una feria, alguna reunión corporativa, no lo sé. Y dentro de estas personas existen gente que proviene de distintas partes del mundo. Al suceder esto, es obvio que va a haber distintas formas de comunicación y en consecuencia debemos adaptarnos o, en el peor de los casos, pues vamos a tener que evitar tener conversaciones con aquellas personas que hablen un idioma que nosotros no podemos hablar. La mayor parte de las veces yo me adapto, en otras ocasiones me sorprendo porque la otra persona se adaptó a lo que yo estoy hablando. Y en este sentido, la conversación puede ser completa, se cierra el ciclo de la conversación o en su defecto, pues tenemos que limitarnos a las personas que hablan nuestros idiomas o simplemente al equipo con el cual estamos trabajando, ¿no? La misma idea de este tipo de reuniones se puede llevar hacia la parte del piso o a la planta. En los procesos nos encontramos con líneas que esperaríamos que fueran lo suficientemente homogéneas, pero a veces no es así, ¿no? Tenemos distintos proveedores, las máquinas tienen distintas funcionalidades y en consecuencia yo tengo la necesidad de elegir lo mejor para mi proceso. Eso sin duda. Por lo tanto, debemos entender que eventualmente empezamos a crear islas de información. Y en esta cuestión es donde nosotros metemos o le damos un gran peso a lo que es cómo logro que esto se evite, cómo logro que no pase eso. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos ya en esa posición, damos a la tarea de poder identificar aquellas cosas que yo tengo funcionando en mi proceso. Elementos para el maquinado, para el empaquetado, utilizan distintas máquinas, procesos de comunicación o almacenamiento. Para mandar esa información hacia un siguiente destino, los protocolos de comunicación van a variar entre máquina y máquina o entre PLC y PLC, por ejemplo. Pasado esto,
el destino de esta información no únicamente es la transmisión o los canales de información, sino también una forma de visualizar, una forma de almacenar esa información. Yo busco historizarla, yo busco visualizarla, yo busco manipularla en una gestión de calidad, por ejemplo, que yo creé en casa, ¿no? Un desarrollo web, un aplicativo que hizo mi equipo de IT, que eventualmente no solamente va a estar siendo afectado por una sola línea, sino por varias líneas dentro de la misma organización, dentro del mismo sitio. Si ya queremos hablar de una escalabilidad IoT, pues nos damos a la tarea precisamente de poder encontrar formas de mandar esa información sin tener que crear nuevos canales. A veces eso puede ser posible, en ocasiones no, dependiendo mucho de el tipo de tecnología, qué tan antigua es esa tecnología o en su defecto qué tan abierta está a poder mandar esa información. Y no hablemos ni siquiera de cómo podríamos escalar eso no solo a líneas, sino también a distintos sitios de mi compañía. La información en silos o las islas que les comentaba hace un momento, la complicación de las arquitecturas y el reemplazo incluso a veces de sistemas de comunicación resulta un tanto complejo y al momento de querer hacer un deployment o una implementación rápida, pues puede que eso no suceda, ¿no? A su vez, si yo estoy pensando en alguna iniciativa asociada a transformación digital, principalmente relacionado a plataformas de IoT, pues las cosas se van a ver un poco más negras, ¿no? Y lo que buscamos es facilidad, porque al final del día, una plataforma IoT y en general una estrategia de transformación digital está relacionado con el poder extender sus capacidades hacia toda la planta, hacia todo el sitio. No complicar lo que uno ya tiene, ¿no? No reemplazar o complicar lo que uno ya tiene. Y de ahí es donde pues entra el ThemeWorks Kepware Server. Lo que buscamos dentro del ThemeWorks Kepware Server es poder facilitarle la vida y poder tener una arquitectura que sea principalmente mantenible, simplificada y en consecuencia escalable. Que esto nos pueda llevar a ser capaces de desarrollar nuestros proyectos de manejo de información y utilizar únicamente la información que a mí me parece relevante de cada una de las fuentes de datos que tengo disponibles. Una vez hecho esto, yo voy a poder distribuirlas a los entornos con los cuales quiero manejar dicha información. Y si pensamos en grande, pues este tipo de arquitecturas pueden ser replicadas de tal suerte que puedan verse reflejadas en cada uno de los sitios que tengo en la región. Al final del día, como yo les comentaba, el ThemeWorks Kepware Server es un pequeño módulo de comunicación que, entre otras cosas, facilita la toma de decisiones a partir del manejo de los datos o a partir de el movimiento o el comportamiento de dichos datos. Por otra parte, debemos entender que el ThemeWorks Kepware Server no solamente está pensado en simplificar, sino que también tiene las herramientas robustas en cuanto al manejo y control de su información, principalmente la seguridad, la transmisión, la tasa de transmisión y la manera en que nosotros podemos evitar pérdidas de información cuando hay algún tipo de desconexión. En un momento más voy a hablar acerca de estas características. ¿Cuál es el valor? El valor principalmente es esa facilidad que resulta el poder implementar este pequeño módulo de comunicación. Al final del día, lo que tú hagas dentro de Kepware o el ThemeWorks Kepware Server, pues va a repercutir hacia los sistemas superiores. Es decir, yo lo estoy visualizando como los niveles basados en el ISA 95, ¿no? En donde nosotros al final del día buscamos una interacción de información que lleve desde el piso hasta nuestros sistemas de negocio, como lo es un ERP. Entonces, el ThemeWorks Kepware Server puede ser una buena herramienta para empezar a generar este tipo de comunicaciones. Y no solo eso, sino que a su vez vamos a poder comunicarnos con sistemas o plataformas IoT que habilitan nuestras estrategias de transformación digital, de digitalización o de industria 4.0, como sea que ustedes le estén llamando hoy en día. Entre otras características, el ThemeWorks Kepware Server tiene una comunicación directa con la plataforma ThemeWorks de IoT, porque incluso tiene una interfaz nativa. Sin embargo, el ThemeWorks Kepware Server puede comunicarse hacia todos aquellos sistemas, entre otros tipos de comunicación, hacia
todos aquellos sistemas que acepten comunicación mediante OPC, ¿no? OPC-UA, OPC-DA son estándares que también puede manipular ThemeWorks para poder mandar esa información. Por otra parte, yo me voy a encontrar con una herramienta de bajo costo, fácil de implementar, que requiere capacidades del sistema mínimos y que va a estar lo más cercano posible instalado o lo más cercano a lo que son las máquinas que pretendo conectar. Lo que viene siendo nuestro Edge, ¿no? Digo, sé que el Edge tiene una definiciones bastante amplias, pero bueno, entre otras es esta cercanía o la comunicación lo más cercano posible a lo que son las máquinas, fuentes de información y sistemas con los cuales yo me pretendo comunicar. Eventualmente nos vamos a dar cuenta que si pretendo hacer un escalamiento de ThemeWorks Kepware Server, esto va a ser basado en arquitecturas sencillas y que van a estar siendo comunicadas a partir de una estructura principalmente de OPC-UA, por mencionar una de las principales. Hablando ya directamente de un ejemplo más concreto, nos vamos a encontrar con que esta herramienta también nos va a permitir comunicarnos a la plataforma de ThemeWorks, como bien les mencionaba. Tiene una interfaz nativa de la cual solo requerimos la información del servidor de ThemeWorks para poder mandarlo a nuestra plataforma. No es el único ejemplo, no es la única utilidad de nuestro ThemeWorks Kepware Server, nuestra módulo de conectividad. Sin embargo, este es uno de los tantos ejemplos de los cuales yo les puedo mencionar. ¿Por qué estamos tan seguros de que ThemeWorks Kepware Server va a cumplir con ese propósito? Precisamente porque dentro de la única licencia que ustedes van a tener en un principio, van a tener dentro de la misma hasta 150 drivers y protocolos de comunicación basados en los estándares más comunes de la industria y también definidos por marcas. Dentro de la licencia, una vez instalada, nos vamos a encontrar con conectores Allen Bradley, Siemens, Mitsubishi, Mettler Toledo, para los robots Fanuc. Pero también vamos a estar trabajando con clientes de MQTT, ese broker o digamos comunicador de información que proviene que permite la comunicación de sistemas en la nube, estos paquetes de información que pueden ser mandados hacia Kepware actuando como el cliente o el que va a obtener esa información, Modbus y otros elementos que vamos a poder encontrar dentro de este listado. A su vez, nosotros vamos a poder hacer este escalamiento de la información basado en qué es lo que tengo y cómo pretendo yo hacer esa conectividad y también haciendo un análisis de la infraestructura que yo pretendo conectar. De nueva cuenta, van a darse cuenta que el ThemeWorks Kepware Server es el medio para nuestro destino y ese destino lo definen ustedes. Nuestros clientes han tenido una necesidad de ThemeWorks Kepware muy variada. Hemos estado tratando con gente que quiere escribir en bases de datos, hemos tratado con personas que que están iniciando con la conectividad de ThemeWorks como plataforma. Hemos hablado con gente que quiere mandar información al IoT Hub de Azure y esta gestión de información del IoT Hub les pueda mandar a los otros elementos de los recursos dentro de la nube de Azure, por poner algunos ejemplos, o en su defecto, poder hacer una comunicación o una solicitud de información mediante comunicaciones REST hacia desarrollos hechos en casa, ¿no? Estas aplicaciones web que a lo mejor ya están muy bien o muy adelantadas en su organización. Hay un mundo de casos y el objetivo precisamente tanto de Rockwell Automation como el equipo de Hermos es poderlos orientar a saber cómo implementar el ThemeWorks Kepware Server para que no solamente les sirva con un solo propósito, que eventualmente esta palabra que tanto he estado mencionando, que la escalabilidad forme parte de su día a día. Decisiones basadas en datos. Estas islas de información que son manipuladas por diversos roles se ha estandarizado en una sola conectividad y que el destino en el cual nosotros podamos centralizar esa información se adapte precisamente el ThemeWorks Kepware Server se adapte a este tipo de conectividad. Herramientas de conectividad estandarizadas, lo que yo les comentaba. Dentro de la misma licencia nosotros nos vamos a encontrar con estos drives o estos protocolos de comunicación que ya son una base en la industria.
¿no? Elementos que yo podría mandar directamente al ThemeWorks Kepware Server y que el ThemeWorks Kepware Server funja como este hub o esta centralización de información en la cual yo voy a poder gestionar mis comunicaciones, crear nuevos canales de comunicación y en consecuencia mandarlas al destino que corresponde. Todo este tipo de elementos pensados en que al final del día todos nuestros clientes y todas sus organizaciones son entes cambiantes y que van a tener nuevas estrategias, nuevos sistemas de comunicación o de gestión, ¿no? Hablando de no solamente de Scabas, no hablando solamente de Historian, de un historizador, pues, hablando de plataformas IoT, hablando de un sistema de ejecución de manufactura, un MES, por supuesto, y a su vez de desarrollos que ustedes tengan en mente. En esta cuestión, y hablando del estado futuro, hay ocasiones en que a mí no solamente me basta con gestionar la información dentro de ThemeWorks Kepware Server. No es la única funcionalidad y a veces toda esta información debe tener una estructura o un orden en específico. A su vez, hay algunos sistemas que no aceptan una comunicación o una transmisión de información mediante OPC, sin embargo, tiene la posibilidad de abrirse a otro tipo de protocolos. Para esto debemos entender que el Kepware puede funcionar solo, es decir, no necesitas algo adicional para manejar Kepware, pero pueden incluirse algunos plugins avanzados de los cuales podemos sacarle mayor jugo a lo que viene siendo el módulo de conectividad que es ThemeWorks Kepware Server. Metiéndonos de lleno a los plugins avanzados, solo hay que recordar todo plugin que esté mencionando a partir de esta diapositiva siempre debe tener un ThemeWorks Kepware Server como base. Va a ser uno, ThemeWorks Kepware Server y, dependiendo de nuestra funcionalidad requerida, el plugin avanzado. Aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, los tags avanzados, el Data Logger y el IoT Gateway. Vamos a meternos un poquito de lleno a lo que es cada una de estas funcionalidades, porque el objetivo también es, ok, conocer que puedo conectar, que ustedes tengan en la mente eso. Y en segundo lugar, por supuesto, que ustedes también puedan saber cómo puedo manipular más allá de hacer una conectividad esta información. Vamos con los Advanced Tags. ThemeWorks Kepware Server más Advanced Tags es la combinación de estas dos funcionalidades para poder hacer enlaces entre tags de diferentes fuentes de información. Entre otras cosas, nosotros podemos calcular nuevos valores a partir de las medidas que nosotros obtenemos de estos sistemas separados y sin importar cuál sea la marca o la forma de comunicación entre ellos, como les comentaba, al centralizar la información en Kepware y hacer este mapeo de los tags, el Advanced Tags se apoya de esto para poder empezar a hacer este tipo de cálculos o lógicas basadas en distintos valores. El ejemplo que tenemos en la imagen está basado en una serie de sistemas que manejan recetas y que se apoyan en valores precisamente de pesos, ¿no? De que hicieron algún pesaje. Si observan en un principio, nosotros tenemos que obtener el valor relacionado al promedio de estos valores y en este sentido observamos distintas unidades y distintos sistemas. Una vez que nosotros centralizamos la información en Kepware, primero definimos cuáles son los canales de comunicación, qué información tienen estos canales de comunicación y qué es lo que pretendo hacer con cada uno de estos valores. Advanced Tags nos permitiría hacer un cálculo rápido con esta cantidad de valores para obtener un resultado único que podemos llevar a estos sistemas, ¿no? A estos sistemas superiores, a nuestro SCADA, por ejemplo, a una base de datos o a nuestra aplicación web. Otros ejemplos que yo les podría hablar, de entre todas de las cosas que se pueden hacer dentro del Advanced Tags, son los tags derivados. Precisamente estas sumas o comparaciones lógicas entre tags pueden gestionarse dentro de las operaciones del Advanced Tags. Ahorita vamos a ver ese look and feel de lo que es Kepware y una vez que estemos también ahí, vamos a ver un poco más claro cómo es que nosotros elegimos estos tags. Una vez que definimos cada uno de los canales de comunicación, podemos hacer este tipo de lógicas basadas en aquellos valores e identificando
el tipo de dato que nosotros estamos trabajando, un long, un string, un booleano. Y estas variaciones y obtención de un nuevo tag resultan en el tipo de operación que yo pretendo hacer. Una suma, por supuesto, una igualación lógica, una igualdad lógica, perdón, basado en que al final de esa operación nos va a arrojar un tag booleano, que esto podría dar como resultado el activar una alerta, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pues, complementarían la configuración que ustedes tengan en mente dentro de no solamente el uso de Kepware, sino cómo esto podría afectar a los resultados que se ven dentro del piso. Elementos como operaciones trigonométricas y comparaciones relacionadas en valores mayores o iguales o menores que son cuestiones que podrían colocarse en el plugin de Advanced Tags. Otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo práctico, por ejemplo, que vemos aquí es la capacidad de almacenamiento de un sistema dentro de un proceso. Utilizamos un tag derivado basado en el peso que ahorita nos está mostrando y comparado con el peso máximo que se tiene o que se considera para ese proceso de almacenaje. Una vez hecho esto, nosotros podemos arrojar un valor booleano que es definido o estructurado dentro de lo que esperamos obtener de esta comparativa, como un advanced tags, y a partir de esto, pues arrojar una alarma si es que nosotros sobrepasamos los valores del peso máximo de la capacidad de almacenamiento que tenemos dentro de este proceso. Otro ejemplo de lo que el Advanced Tags puede hacer es los tags complejos. Podemos hacer o agrupar múltiples actualizaciones de los tags en un string basado en XML. XML, por ejemplo, como aquí vemos en pantalla, funciona para algunos sistemas Oracle, ¿no? El MOC, que es Manufacturing, no recuerdo muy bien. Pero bueno, esta conectividad puede aceptarla por el formato XML basado en este string de XML, que es el tag complejo, que puede tener más de un elemento y que estos más de un elemento se formen a partir de tags. En este sentido, el uso práctico, por ejemplo, es yo tengo un conteo de partes basada en la celda número 1. Yo la identifico como celda número 1. Dentro de esta celda, yo tengo dentro de nuestro PLC la identificación del conteo de las partes de la parte 1, conteo de parte 2, conteo de parte 3. Para yo poder utilizar un tag complejo, en principio yo necesito hacer unos settings, identificar cuándo yo voy a empezar a hacer el conteo, ese trigger, ¿no?, de información. Después debo identificar la forma en que se hace un conteo o que se sabe que ya está listo el conteo de estos tres tipos de partes diferentes. Una vez que se hace eso, cuando ya se tiene el tag que me identifica que el conteo ya se finalizó, se crea el string de XML y ese string de XML se puede llevar a algún sistema que acepte este tipo de formato. Ahorita este ejemplo es Oracle, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos hablando de strings de XML en formato XML de este estilo, debemos pensar en qué sistemas propios o qué sistemas dentro de los que se tienen en la planta podrían aceptar este tipo de comunicación. Se alimenta el MOC de Oracle con este string de XML y a partir de esto se tiene que mandar un update directamente de ese sistema hacia lo que es el PLC, ¿no? Que haga la escritura. Una vez que se tiene ese visto bueno, digamos, rehacemos la cuenta y podemos volver a empezar o hacer la definición de una nueva actividad. Suena complejo, pues digo, el nombre no les mentía, yo lo sé. Sin embargo, lo que debemos tomar en consideración de los ejemplos que estoy poniendo es que la complejidad del uso de Kepware o la manera en que podemos manipular de mejor manera o de otras maneras la información va a depender del caso de uso que nosotros estemos identificando con ustedes. Al final del día, todos estos casos de uso están basados en una sola cuestión, que es la comunicación, y en consecuencia esa comunicación puede hacerse más efectiva dependiendo de cómo esté manipulado o cómo se estén manipulando estos tags. El segundo ejemplo es el Data Logger. El Data Logger es otro de los plugins avanzados. De nuevo, es ThemeWorks Kepware Server, que es la licencia base, más el plugin de la licencia que es el Data Logger. Nos permite crear una tabla de manera automática hacia una base de datos con estándar ODBC
Y entre ellas se encuentran la base de datos de Oracle, las bases de datos de Microsoft, SQL, MySQL, etcétera, etcétera, Access. Y en esta cuestión, lo que nosotros hacemos es, a partir de la obtención de información dentro de Kepware, como nuestra fuente de información, hacemos la escritura hacia una tabla existente de dicha base de datos, o podemos crear una base de datos para esa nueva set de información, perdón, una tabla nueva, perdón, una nueva tabla dentro de esa base de datos para ese nuevo set de información, o como tercer lugar, cada vez que haya un trigger de escritura de información dentro de Kepware, se cree una nueva tabla en esa base de datos. Ese tipo de configuraciones en un momento más lo vamos a ver en un video. Y nosotros vamos a poder trabajar como un camino bidireccional, gracias a que el data logger me va a permitir hacer esa escritura a la base de datos, pero a su vez nosotros vamos a poder escribir información, bueno, mandar informaciones a Kepware, porque el Kepware tiene un ODBC client, ¿de acuerdo? Aquí lo que hace el ODBC client es poder hacer un query de información a partir de estas tablas, ¿no? A su vez podemos tener formatos de tablas estáticas, tablas dinámicas y procedimientos almacenados para poder empezar a hacer el query de información. El ODBC Client ya está incluido en el ThemeWorks Kepware Server. El Data Logger es el elemento adicional. Pero cuando ustedes tienen los dos, pues ya podemos hacer este ida y venida, ¿no? De lo que es la información desde ThemeWorks Kepware Server hacia lo que es precisamente nuestras bases de datos de Oracle. Nos dice, ¿no? Aquí, capacidades de Store and Forward. Seguramente lo han escuchado, y si no lo han escuchado, a las personas que están presentes en esta llamada del día de hoy, el Store and Forward es una forma de poder almacenar la información de manera temporal dentro de un caché, en ocasiones en las cuales nosotros perdemos la comunicación con este servidor de Kepware, ¿no? Lo que sucede aquí es que hacemos dicho almacenamiento temporal, y en el momento en que nosotros retomamos la conectividad, la información se recupera y podemos mandarla a ese destino para que no haya pérdidas de estos datos. Y quizás sobresimplifique su funcionalidad, pero el objetivo es poder tener la seguridad de que esa información no se pierde, no se quedó en ningún lado en el limbo, sino que hay formas de poder asegurar que la información se está manteniendo. Vamos a ver este video. Este video también me aprovecho para poderles mostrar la interfaz del ThemeWorks Kepware Server. Si algunos de ustedes, a nuestros clientes, ya conocían el Kep Server EX, el Kepware Enterprise y demás, van a darse cuenta que la interfaz no es muy diferente a lo que ustedes hayan utilizado en el pasado. Si son nuevos con el Kepware o han utilizado otro tipo de OPC, a lo mejor la funcionalidad de identificación de conectividades y canales les va a parecer muy familiar, pero para todos los presentes, les presento a ThemeWorks Kepware Server. ThemeWorks Kepware Server, aquí están nuestros clientes. Lo que vamos a hacer en este ejemplo, voy a aprovechar en principio a observar la interfaz. Esto es todo lo que tiene el ThemeWorks Kepware Server. Recuerden que al final del día, ThemeWorks Kepware Server es el habilitador para mandar la data al destino que ustedes tengan en mente. No hay una visualización, no hay un tipo de reportería o algo parecido al ThemeWorks Kepware Server. Ese no es su propósito, sino poder hacer la centralización de la comunicación y mandarlas al destino que ustedes tengan en mente. Van a observar que la jerarquía de la información se basa en proyectos. Dentro del proyecto hay ciertos elementos de conectividad, y cuando abrimos esa pestaña nosotros nos hallamos con una serie de canales. Cada canal va a representar una fuente de información, y dentro de cada canal se van a encontrar con elementos que se conocen como devices, y ese elemento device es la forma en que nosotros podemos acomodar los tags que provienen precisamente de nuestras distintas fuentes de datos. Perdón, les quité el video. Las distintas fuentes de datos, permítame un momento. Van a observar, como mencionaba, los canales, los devices. Dentro de los devices van a encontrar los tags, que es lo que yo les comentaba. A esto me refiero con tags, que es la representación de aquellos elementos que están siendo definidos en nuestra fuente de datos, nuestro PLC, por ejemplo.
¿Y cuántos devices puedo tener? Tantos yo defina para poder tener una mejor estructuración de mis tags, o puedo no tener más allá de un solo device, pero todo esto para tener un mejor control o noción de dónde están identificados cada uno de estos tags. Dentro de esta estructura de devices vamos a encontrar nuestros tags y dentro de esta misma situación nos encontramos precisamente con los valores que van a estar representando a dichos tags. En este sentido, el address usualmente es identificar de dónde proviene la información, por ejemplo, la dirección IP de nuestro PLC, por poner un ejemplo, o el equipo de donde proviene precisamente este tag, el tipo de data y la tasa de escaneo, ¿no? Cada cuánto yo voy a estar escaneando este valor. Esta estructura es la que yo voy a estar utilizando constantemente para poder definir cada uno de mis canales de comunicación. Y lo que quisiera mencionar también para aprovechar esta imagen que tenemos enfrente es que los plugins están o se colocan sobre la misma interfaz de Kepware. Es decir, yo no necesito instalar más allá del ThemeWorks Kepware Server para poder tener adicional estos plugins. Y ya que obtenga precisamente la licencia o la activación del plugin, simplemente agrego la licencia, la llave de activación y voy a tener finalmente habilitado todas las funcionalidades del plugin que yo necesite. En este caso, vamos a ver el ejemplo del Data Logger. Hay algunas cuestiones que puedo hacer aquí. ¿Ustedes podrían descargar ThemeWorks Kepware Server? La respuesta es sí. Podrían buscarlo en este momento en la página web, hacer la descarga del ThemeWorks Kepware Server, pero es una versión, digamos, freemium. Cuando ustedes se pongan a hacer pruebas en esta versión freemium, van a tener un límite de 2 horas de conectividad. Y esas 2 horas de conectividad significan que cuando pase esas horas, una vez que inicializo el ThemeWorks Kepware Server, se desconectan todas las fuentes de datos y tengo que volver a reinicializar. No es una forma muy sana de trabajar, ciertamente. Sin embargo, en cambio, si yo ya tengo mi licencia de ThemeWorks Kepware Server, pero no tengo ningún Advanced Plugin, también tienen la capacidad de utilizar los Advanced Plugin cada 2 horas. Por supuesto que cada que pasen estas 2 horas, adiós Advanced Tags, adiós Data Logger y adiós IoT Gateway, que es el último que vamos a ver, pero todas estas funcionalidades tendríamos que reinicializarlas. Entonces, para que lo tomen en consideración al momento de querer implementarlo, pensando en pruebas, etcétera, etcétera. Pasando al video y disculpen las descripciones, pero espero que esto les esté agregando valor. Definimos, ahorita vamos a hacer un ejemplo rápido con unas funciones de simulación para poder trabajar con nuestro data logger. En esta cuestión vamos a agregar un grupo de logs, que es como se maneja la estructura dentro del data logger. Cuando nosotros elegimos esta opción, nos vamos a hallar con una configuración general que en principio simplemente define el destino hacia donde va a llegar la información, ¿no? ¿Cuál es mi tabla de datos en donde yo voy a estar trabajando? Voy a configurar ese DCN, identificar dentro del DCN, esa creación del DCN está basado en el servidor, el puerto, los elementos que conforman la identificación de la base de datos. Por supuesto, si hay un username y un password, colocarlo para la base de datos en la cual yo voy a estar trabajando. Y también definir la configuración que yo estoy pensando hacer para la nueva información. Estos tags que vimos hace un momento van a ser mandados, en este ejemplo, a una base de datos. Y en consecuencia, yo debo decidir hacia dónde va a llegar. Quiero loguearlo a una tabla existente, quiero crear una nueva tabla y a partir de ahí empezar a hacer el registro siempre que haga una nueva activación de la información o en su defecto, cada que haga una activación se creen nuevas tablas. Esas son las 3 opciones que yo podría definir. En este caso vamos a crear una tabla y con esa siempre vamos a estar trabajando. Si no fuera así, deberíamos identificar cuál es la tabla en la cual yo quiero escribir, si ya existe. Si no, le voy a poner un nuevo nombre a esta tabla. Entonces, ya que terminamos estas configuraciones, me voy a dar a la tarea de crear los log items. Esos log items, ¿de qué van a conformarse? Precisamente van a conformarse de la información que yo estoy obteniendo de mi
de mi fuente de información, ¿no? Estas simulaciones que yo tengo, voy a elegir algunas simulaciones de rampa y estas son las que van a ser escritas hacia mi base de datos. Después voy a hacer un mapeo de esta información. Cuáles son los elementos que yo quisiera definir. Todavía puedo elegir cuáles son los que pudiera quitar. A lo mejor elegí uno de más o en el proceso de selección de mis log items lo podemos omitir para que únicamente la información que a mí se me hace útil, yo la pueda mandar a la base de datos. Finalmente, lo que restaría es hacer el trigger. ¿Qué quiere decir ese trigger? Que cuando yo quiero mandar o hacer la escritura en mi tabla, basada en tiempo, basada en alguna condición, basado en que siempre esté conectado. En este caso, para el ejemplo práctico, yo voy a decir, escribe siempre que haya un trigger, siempre que haya una variación de la información y puedo saber cuál es el intervalo en el cual yo voy a estar haciendo esta modificación de la información. Eh, una vez definidas estas condiciones, es decir, aquí yo estoy definiendo cada cuánto quiero yo modificarlo, se activa la comunicación, es decir, se hace la habilitación de esta comunicación, se hace la conectividad hacia nuestro servidor, nuestra base de datos, y cuando lleguemos a nuestra base de datos y vayamos a la tabla que se creó, buscamos precisamente cuáles son el elemento que se creó, que era Kepware Data, como vimos al finalizar la conversación. Perdón. Aquí la tenemos, esa es la nueva data creada. Y dentro de esto vamos a poder observar las informaciones de cada uno de los elementos de simulación que conforman estas rampas, ¿no? Estas rampas de simulación. Ese es un ejemplo, digamos, rápido, pero es una de las formas en que nosotros podremos utilizar el data logger. A su vez, si nosotros tenemos sistemas que pueden hacer esta escritura de bases de datos, que son elementos que se puedan eventualmente visualizar, es un camino que nosotros podremos utilizar al momento de pensar en el destino de la información utilizando el ThingWorx Kepware Server. El IoT Gateway, como un último plugin, es ThingWorx Kepware Server, recuerden siempre, ThingWorx Kepware Server, y sobre esto, el IoT Gateway. Está pensado como nuestra herramienta de Industria 4.0, como de las tantas que puede tener Kepware, porque también tenemos la interfaz nativa de ThingWorx, como les comentaba, en la cual nosotros vamos a poder hacer un empaquetamiento de información en una estructura de MQTT, ¿no? Que a grandes rasgos es el Message Queue, que son estos paquetes de información que pueden ser mandados a instancias de la nube principalmente. En esta cuestión, nosotros podemos hacer esta cuestión a conectividad para ThingWorx, perdóname, Azure, Amazon Web Services y Watson, por ejemplo, o en su defecto también poder hablar de cuestiones de solicitudes de REST y HTTPS para desarrollos web propios de la empresa, ¿no? O desarrollos in-house que puedan verse beneficiados de la información que está recopilando el Kepware. Eh, Todo ese tipo de cuestiones pueden reforzar la manera en que nosotros comunicamos. Como yo les comentaba al inicio de esta conversación, una de las más comunes o de las que más se solicitan es el IoT Hub de Azure. De hecho, tenemos guías específicas para este propósito, para poder identificar la creación de este recurso, de este IoT Hub, para poder hacer este mensaje o envío de paquetes de información directamente a lo que es nuestro Azure. Finalmente, si nosotros también hablamos de estas páginas o custom web pages que refieren a estos desarrollos que ustedes puedan tener hoy día en casa, usualmente estas solicitudes, estos web services, estas solicitudes por REST, pues no son ajenas a ustedes y dentro de la misma funcionalidad, el objetivo es cómo esta centralización de información, pues facilita a identificar a cada uno de estos sistemas donde podrían empezar a trabajar o absorber o extraer estos datos, ¿no? Sin importar lo que esté sucediendo abajo. Es decir, si yo aquí yo tengo a Allen Bradley, si yo estoy hablando de Siemens, etcétera, etcétera, pues yo puedo empezar a ejecutar esta información. Ahora, creo que la gran pregunta es, pues sí, pero a ver, resume esta situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya estoy obteniendo mi información con una sola suite. O yo tengo Sensórica que se le conoce como IoT Ready, que me ofrecieron recientemente y ya maneja MQTT y lo manda todo a la nube.
¿Qué puedo hacer yo, no? ¿Cómo podría conectar esa información? Nosotros buscamos un proceso de conectividad estandarizada. Básicamente lo que estamos pensando aquí es eh, poder representar todo el espectro de conectividad y hacerles saber que dentro de Kepware nosotros buscamos complementar aquello que ustedes ya tienen, como les había mencionado en la primera idea, ¿no? De lo que es el extender nuestra tecnología más allá de reemplazar algo que ustedes ya tienen. O en su defecto, facilitar la forma en que nos estamos comunicando. El Kepware no va a distinguir en la medida de lo posible marcas, ya que tiene estos drivers que van a poder permitirnos hacer una conectividad y además va a tener estándares de OPC, DA y UA que nos van a facilitar la comunicación hacia otros sistemas. Por otra parte, hay distintos ejemplos. Si yo en dado caso ya tengo base instalada de Allen Bradley, elementos de otras marcas que no he podido conectar y que pudiera complementarse con el Kepware, bueno, pues ahí puede entrar esa situación. O no solamente tengo base instalada de Allen Bradley, sino a su vez estas marcas diferentes se han agregado conforme ha pasado el tiempo y yo buscaría tener una forma de poder estandarizar esa comunicación. Bueno, ahí es donde entra ya el ThingWorx que por server. O al final, poder ser un complemento de elementos que yo ya he estado trabajando, por ejemplo, la utilización de Links Gateway, la utilización de mis dispositivos IoT Ready, que al final del día puedan centralizarse en una plataforma. El ejemplo que está aquí es ThingWorx, no es el único ejemplo. Es una forma en la que nosotros podríamos imaginarnos la utilización de estos módulos de conectividad. Pero lo que sí debemos entender es que no pretendemos sustituir nada, no es un reemplazo de algo, sino un habilitador, como había repetido en varias ocasiones, un elemento que les pueda ayudar a poder complementar esa comunicación que ya tienen, o en su defecto, empezarnos a iluminar, ¿no? No encontraba la luz al final del túnel y ahora ya entiendo cómo podría ser una forma de mandar esa información al destino que yo tengo en mente, ¿no? Este es un ejemplo de muy alto nivel, muy alto nivel, casi viéndolo desde un dron, de cómo podría haber una arquitectura de comunicación hacia una plataforma como es ThingWorx y que ThingWorx, por ejemplo, terminara gestionando algunos otros sistemas y que esto todo pueda ser visualizado de manera web, tanto basado en distintos roles o incluso viéndolo directamente en algún dispositivo móvil, ¿no? Todo esto de movilidad, escalabilidad y basado en rol son cuestiones que, créanlo o no, la base va a ser siempre cómo yo me puedo comunicar o cómo yo encuentro esa comunicación. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría aquí? ¿Qué pretendería yo hacer dentro de esto? O pensar en una plataforma hoy día es demasiado para mí, o quizá, no, Héctor, por favor, regrésate a lo del Kepware. Creo que podríamos, mi organización se podría ver muy beneficiada de esto. ¿Qué podríamos hacer? Junto con el equipo de Hermos y nosotros como Rockwell Automation, siempre tenemos de recomendaciones, una serie de recomendaciones y buenas prácticas que se las dejamos, ¿no? Para que podamos empezar a considerar una conversación. O en su efecto, si ustedes ya están empezando a tener esta herramienta para empezar a utilizar en algún proyecto que ya está dentro de este proceso incluido, cómo podría empezar a explotar esa herramienta y cómo este elemento me podría beneficiar en un futuro no tan lejano. Primero me debo preguntar, ¿qué quiero conectar? ¿Qué señor cliente quiere conectar y por qué? Me aseguro o asegúrese que se tiene un espacio, un servidor o una computadora para instalar el ThingWorx Kepware Server. Los requerimientos del sistema, como les mencionaba, son pocos. 50 gigas de almacenamiento, un giga de RAM, y definir cuál es la cercanía o la forma o la razón por la cual yo voy a instalar ahí el ThingWorx Kepware Server. Y esto está muy relacionado con el tercer punto, que exista la conectividad entre las fuentes de datos y el servidor de ThingWorx Kepware Server. Una de las formas de identificar esto es, por ejemplo, hacer un ping de la IP, ¿no? Que identifique cada uno de mis fuentes de información y que pueda hacer ping con la computadora en la cual está instalado el ThingWorx Kepware Server.
pensar, oye, estoy haciendo una manipulación adicional a las tags, quizá mi objetivo de utilizar el ThingWorks Kepware Server es unir dos tags y obtener un resultado de ello, crear alertas y eventos basados en algún trigger, una ejecución basada en valores o comparativas de valores, bueno, pensar que a lo mejor voy a necesitar un plugin avanzado. ¿Cuál es el destino de la información? También esa es otra pregunta que no solamente me va a ayudar a pensar cómo puedo aprovechar el ThingWorks Kepware Server, sino también saber si necesito un plugin avanzado. Dentro de esta respuesta a mi información, de esta pregunta, perdón, ¿cuál es el destino de la información? Yo debo saber, voy a mandarle una plataforma hecha en casa, ya platiqué con la gente de IT y puedo conectarme a esa plataforma. Mi objetivo más que nada es almacenamiento, lo quiero mandar perdón, a una base de datos, perdón, a un historizador también. En su defecto, quiero escribir una base de datos, necesito el data logger. Tengo una instancia en la nube, pues voy a utilizar el IoT Gateway. Todo ese tipo de preguntas podemos empezarlas a responder en conjunto, no se preocupen, no es su tarea y lo tienen que hacer solos, ¿no? Para el final de cuentas, la consultoría que nosotros ofrecemos para estas tecnologías chicas o grandes o su funcionalidad sea muy específica, estamos ahí para ustedes, ¿no? ¿Y el destino puede comunicarse por vía OPC? Esa es otra pregunta. ¿El sistema en el cual yo voy a estar escribiendo la información acepta este tipo de comunicaciones? Y finalmente la pregunta que no quiero que suene como comercial, pero por si están interesados, ¿es acaso la plataforma ThingWorks? ¿Tengo problemas para comunicarme con Kepware? ¿Cuál es la configuración que estoy haciendo? ¿Tengo habilitados los puertos? ¿Tengo habilitado el puerto basado en el firewall y en las configuraciones de firewall que tiene definido IT? Todo ese tipo de cuestiones, como bien les mencionaba, son recomendaciones para que ustedes se hagan estas preguntas, las tengan quizá ahorita en la mente y que en el momento que se implemente, pues ya sea más fácil saber hacia dónde van nuestros esfuerzos. Y en su defecto, si no es así, pues llevarlo al siguiente nivel y empezar a pensar en algún tipo de estrategia de transformación digital. Antes de que yo les dé las gracias y aparte abra el micrófono para algunas preguntas que a lo mejor ya se respondieron, no se ha respondido ninguna, eh, pasemos un poquillo a lo que es el ThingWorks Kepware Server. Eh, yo les comentaba, no es una interfaz compleja o un elemento que requiera mucho tiempo para instalar. Lo que están viendo en pantalla es precisamente el entorno de configuración del ThingWorks Kepware Server y es el centro de comunicaciones para ustedes, ¿no? Entonces, son cuestiones que ustedes van a poder observar al momento de trabajar con esta herramienta. Segundo lugar, en la parte superior dice ThingWorks Industrial Connectivity. Como yo les decía, o ThingWorks Industrial Connectivity o ThingWorks Kepware Server son hermanos, es el apodo del uno del otro, porque van a tener las mismas configuraciones y los mismos elementos de comunicación. Entonces, no se me espanten si de pronto les lanzan otro nombre, podemos llamarlas de las dos maneras. Para que todos estemos de acuerdo, es ThingWorks Kepware Server. De nuevo, la configuración. Tenemos los logs, aquellos avisos que nos dan atención o nos llaman la atención respecto a qué elementos tenemos conectados, cuáles son los plugins que tenemos, cuál es la versión de cada uno de ellos. Podemos identificar algunos errores de comunicación. Por ejemplo, aquí no me pude conectar a ThingWorks la última vez. Y vamos a estar revisando cuando tenemos este tipo de logs, cuáles son los errores y cuáles son las soluciones que nos arroja el sitio de soporte. Podemos identificar que una configuración se hizo de manera exitosa, cuáles son las lecturas que se hicieron, qué tipo de configuración se está ejecutando, ¿no? Todo ese tipo de elementos van a estar en los logs. En la parte superior izquierda tenemos precisamente nuestros proyectos y la estructura que yo les comentaba hace unos instantes, ¿no? Estos elementos de simulación, elementos que vamos a estar trabajando, o en su defecto, aquellos controladores que tengo a la mano que empecé a crear dentro de mi proyecto. ¿Por qué está definido en un proyecto? Porque esto se puede exportar como una extensión .opf y este archivo OPF puede ser mandado a otro servidor de Kepware, lo que facilitaría la configuración y es lo que yo les comentaba cuando hablábamos de escalabilidad. Quizá tendríamos que hacer configuraciones respecto a las IPs o algunas otras consideraciones, pero si tenemos una estructura muy similar entre líneas o entre sitios, a lo mejor el poder
hacer un deployment, una habilitación de Kepware, podría ser más fácil exportando estos proyectos, ¿de acuerdo? Eh, re- en la medida de lo posible, reducir los tiempos de configuración y que estos proyectos puedan ser útiles para otras configuraciones similares. Como yo les decía, cada uno de los canales se conforma por una fuente de información y todo esto se hace a partir de la creación de un nuevo canal. Cuando nosotros hacemos lo de creación de nuevo canal, sorpresa, sorpresa, nos encontramos con el listado de los drives y protocolos de comunicación que les comentaba al inicio. Cada uno con una configuración específica, pero a grandes rasgos estamos hablando de definir el canal, la tasa de escaneo, es decir, cada cuánto vamos a actualizar la información, la dirección IP para cada uno de estos dispositivos, por mencionar una de las configuraciones más sencillas. Como les decía, tenemos desde Allen Bradley, pasando por el DDE Client, elementos para también para información estática como Excel o CSVs, ¿no? Elementos para el ODBC client de las bases de datos, GE, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo el listado, pero por ejemplo aquí podría surgir una duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una máquina de un OEM y no está listado? O no sé cuál es el tipo de dispositivo o comunicación que utiliza tal máquina. Ahí nos iríamos a un elemento que se conoce como el Yukon. El Yukon nos permite hacer creación de digamos, un driver específico para esas máquinas, usualmente comunicándose mediante ASCII, por ejemplo, la mayor parte de las veces es así. Para esto nos tenemos que apoyar del manual o de las informaciones que ustedes tengan disponibles de dicha máquina desconocida para que también podamos darle las mejores recomendaciones, ¿no? Todo ese tipo de elementos, pues definitivamente vamos a estar encontrando aquí. Una vez que elegimos el dispositivo, no fue comercial de nuevo, pero bueno, elegimos Allen Bradley, creamos nuestro canal y dentro de esta configuración definimos el nombre de nuestro dispositivo, es decir, la representación del elemento en donde va a estar contenidos estos tags y elegimos cuál es la familia que nosotros vamos a elegir, a definir como el producto que estamos conectando y por supuesto la identificación de nuestro controlador. Aquí, bueno, pues no tengo, desafortunadamente no me lo traje a la casa, pero ese es el ejemplo, la configuración mínima necesaria. Todo este tipo de elementos se pueden revisar precisamente en nuestro OPC Quick Client. Y aquí tenemos todos los elementos que hemos estado conectando durante estos días, ¿no? Aquí tengo varios elementos que hemos estado trabajando, algunos valores basados en un CSV, por ejemplo, haciendo una simulación de información, pero es muy similar la forma en que nosotros hacemos el escaneo para, por ejemplo, un PLC, observar el tipo de datos, dónde se encuentra, cuál es la dirección de dónde proviene esta información, el timestamp para hacer una referencia de cuándo fue hecho esta lectura y la calidad de mi información. Por supuesto, depende esa calidad del escaneo, de que no haya interrupciones y demás condiciones basadas en la comunicación de estos elementos. Básicamente es esa la información que se puede definir para darnos una idea de cómo estaríamos configurando el Kepware. Y dentro de las propiedades del proyecto, también nosotros tenemos configuraciones para OPC-DA, OPC-UA, el de Historic Data o incluso el ThingWorks, ¿no? ThingWorks que les comentaba, ¿no? Basado únicamente en identificación del servidor, el puerto y algunas otras configuraciones que, bueno, no están dentro del alcance de esta conversación, pero con gusto podríamos también hablarlas en cada caso particular. Todo ese tipo de cuestiones son las que configuran nuestro proyecto y donde podamos a poder hacer estas comunicaciones a estos sistemas destino, como me gusta llamarles, que al final del día es el objetivo por el cual nosotros estaríamos utilizando nuestro ThingWorx Kepware Server. Entonces, básicamente esta es a grandes rasgos la funcionalidad de nuestro ThingWorx Kepware Server. Les comentaba, a lo mejor se ve como un pequeño módulo de comunicación, pero cuando te pones a pensar en las posibilidades de comunicar los datos, pues ya no es tan pequeño como uno esperaría, ¿no? Ya cobra mayor relevancia al momento de nosotros poder
empezar a tener estrategias de manejo de información y toma de decisiones basadas en el uso de esta información. Bueno, sin más que agregar de mi parte en esta conversación, simplemente abro la discusión del tiempo que nos sobra, no sin antes agradecerles el tiempo que se dedican a estos webinars. Les agradezco la atención, espero que esto les haya dado valor o que les empiece a dar una idea del valor que pudieran tener este tipo de módulos de conectividad y cómo podemos ayudarlos. Siempre, siempre ese es el objetivo, saber cómo ayudarlos y cómo tanto el equipo de Hermos y nosotros los vamos a apoyar a tomar las mejores decisiones. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Dejamos Gracias. entonces espacio para preguntas, Mariana. Adelante. Gracias, Efraín. Tenemos por acá al ingeniero Carlos Tamayo alzando la mano. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes. Una preguntota. En la diapositiva 13 muestras comunicación bidireccional entre PLCs y base de datos. Por lo que entiendo, no te cobra por tag. Entonces, ¿sería un sustituto ideal para, por ejemplo, un Factory Talk? ¿Cómo se llama? No es el Metrics, es el otro, el Transaction Manager. ¿Para un Factory Talk Transaction Manager? Esa es una buena pregunta. No lo consideraría como un sustituto, ingeniero, porque al final del día, para lograr esta comunicación bidireccional, el data logger es un elemento que tiene un costo extra, ¿no? Y habría que pensar cuál es el objetivo de nosotros plantear esta comunicación. En sí, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que lo único que tenemos disponible sin costo adicional es el ODBC Client, y este tipo de elementos mandan únicamente de la base de datos hacia Kepware y de ahí, bueno, al destino que yo tenga pensado. Si yo quiero lograr completar este camino, sería con un data logger que tiene ese costo adicional y habría que considerar si es algo que podría darnos un valor a diferencia de lo que podríamos utilizar en el Transaction Manager. Esto lo podemos definir, ¿no? Cuáles son las necesidades de la lectura de los tags, porque también hizo una observación muy importante y por si tenían esta duda. ThingWorx Kepware Server no se basa en tags o el número de tags que ustedes tengan, no hace ese conteo. El ThingWorx Kepware Server únicamente tiene un límite de canales de comunicación. Y para ser más específicos son 500 canales. Pero volviendo a su pregunta, ingeniero, no lo tomaría como un sustituto. Sin embargo, si hacemos una definición más clara de cuál sería su requerimiento, podríamos ver si podríamos optar por esta implementación. ¿Vale? Gracias. Con gusto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Héctor, mientras vemos si tenemos preguntas adicionales, partiendo de esta primera conversación que tenemos con los clientes, ¿cuáles serán los siguientes pasos para que ellos puedan determinar si esta aplicación es la adecuada para ellos? Excelente pregunta, Mariana. Mira, lo que yo observo es, ThingWorx Kepware Server también forma parte de una estrategia, ¿no? Que nosotros tenemos para poder empezar a habilitar a nuestros clientes al uso de este tipo de tecnologías de manejo de información. Lo que yo sugeriría es que, específico para cada proyecto, las recomendaciones que yo mostré al final de estas diapositivas nos las comencemos a plantear, pero a grandes rasgos, en cualquier nivel en el que nuestros clientes y las personas, nuestros clientes también que están presentes el día de hoy, se encuentren, es decir, no, hoy día yo no quiero comunicar a ningún sistema, o no, en este momento no estoy pensando en una plataforma IT. Mucho de lo que nosotros estamos buscando es tener la herramienta que nos dé la facilidad de saber dónde está la información. Y este es un buen inicio para saber que el ThingWorx Kepware Server me puede funcionar. Por otra parte, cada uno de nuestros clientes es un mundo distinto y nos gustaría también escuchar de ustedes, ¿no? Una vez que ya tuvimos esta conversación, saber hoy día por qué lo adquirí, de dónde viene esta necesidad, cómo estamos pensando y a partir de esto empezar a hacer un detalle fino. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Y cómo podemos empezar a ayudarlos, ¿no? Es
Es el parteaguas a una conversación individual. Yo recomendaría, si tienen alguna duda adicional o si ya empezaron a trabajar con ThemeWorks Kepware Server, acérquense a nosotros y con gusto empezamos a tomar nuestros siguientes pasos de conectividad. Creo que ahí es donde podríamos empezar a trabajar. Muchas gracias, Héctor Jiménez. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que mañana tenemos una segunda sesión en punto de las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando esta vez de Vuforia. No sé si quieres agregar algo, Héctor, referente a los objetivos de la sesión de mañana. Claro que sí. El día de mañana nosotros vamos a hablar de uno de los elementos del portafolio de Vuforia. Vuforia es una tecnología basada en realidad aumentada, superposición de información digital sobre entorno físico. En este sentido, la asistencia remota se va a basar en ese tipo de tecnologías y lo que vamos a ver el día de mañana es Choc, así se llama la herramienta, Vuforia Choc. Si ustedes tienen interés, también pueden buscarlo en este momento en sus celulares, en su App Store, el Vuforia Choc, y poder empezar a ver de qué va, de qué se trata, cómo es la interfaz, porque mañana podríamos estar trabajando con algunos ejemplos que pudieran ser de su interés para saber cómo habilitar a nuestro equipo a, a tener apoyo y transmitir información con este tipo de tecnología. Es lo que vamos a ver el día de mañana. Muchas gracias. Por favor, si nos pudieran apoyar a compartir sus correos electrónicos para que nuestros clientes puedan contactarlos más adelante por medio del chat. Les agradecemos mucho, nos apoyan a conocer su opinión referente a la sesión del día de hoy. Mi compañero Israel les acaba de compartir por medio del chat un link para que nos puedan compartir sus comentarios. Y también les estaremos enviando el día de hoy el link para la sesión del día de mañana en punto de las 9 de la mañana para que también puedan acompañarnos. Con esto estaremos cerrando la sesión del día de hoy. Equipo Rockwell Automation, ¿algo más que quieran agregar antes del cierre? Pues a todos muchas gracias por haber entrado a la sesión. Espero que sea de utilidad y esto forma parte de la digitalización que propone Rockwell Automation para nuestros clientes y los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, muy amables por acompañarnos. Cualquier duda, por favor, también por medio de la encuesta que les estamos compartiendo, pueden pedirnos alguna asesoría ya más puntual para su empresa o enfocada a su aplicación. Y los esperamos el día de mañana en punto de las 9. Equipo Rockwell Automation, Héctor Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde.